Sabiduría del cielo, con el Padre Fabio de Jesús Giraldo Ramírez. Bienvenidos, queridos amigos, a esta reflexión de la Palabra de Dios. Les invito para que meditemos el Evangelio de este día, tomado de San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. 2 discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero de la semana, a una aldea llamada Emaús, distante unas 2 leguas de Jerusalén. Iban comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus discípulos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron preocupados y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le replicó: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí en estos días? Él les preguntó: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el futuro liberador de Israel. Y ya ves, hace ya 2 días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro, no encontraron su cuerpo e incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles, que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: «¡Qué necios y torpes sois para creer lo que anunciaron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria?». Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Ya cerca de la aldea donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le apremiaron diciendo: «Quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída». Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Ellos comentaron: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: «Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón». Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos presenta el Evangelio de este día el bellísimo texto del encuentro de Jesús con los discípulos de Emaús. De uno de ellos sabemos su nombre, Cleofás. Del otro no sabemos su nombre. Y no sabemos su nombre porque en el lugar de él podemos estar muchísimas veces nosotros imitando su actitud. Pues muy bien, ¿de qué conversaban estos 2 discípulos? ¿Conversaban de tristezas? Pregunta: ¿y de qué conversamos los seres humanos cuando vamos por el camino? Claro, podemos hablar de muchas cosas. Podemos hablar de política, de economía, de las reformas que presenta el gobierno. Podemos hablar de la familia, de los hijos, de los padres, de la pareja. Podemos hablar del deporte, de fútbol. Pero de lo que mejor hablamos los seres humanos cuando vamos por el camino son quejas, lamentos, tristezas, reproches, deudas, pérdidas, penas, tribulaciones, nostalgias, melancolías. Y vamos lamentándonos por el camino y vamos llevando tristezas. Y les cuento algo: los discípulos de Emaús conversan de esto, conversan de tristezas, penas y lamentos. Y saben, lo hermoso es que el Señor se pone a caminar con ellos, escuchando sus quejas, penas y lamentos, porque es que el Señor viene a andar con nosotros, se pone a andar por el camino con nosotros, se hace el encontradizo. Esta es una imagen muy bella de Dios. Dios sale al encuentro de nosotros. Dios sale al encuentro en nuestro camino, en nuestro cotidiano camino. Y no solo sale a nuestro encuentro, se pone a andar el camino con nosotros, así como se puso a caminar con los discípulos de Emaús. Ahora bien, el Evangelio nos muestra algo muy triste de estos 2 discípulos, y es que ellos han perdido la fe. La tristeza
los llevó a perder la fe en Jesús. ¿Por qué? Porque ni siquiera con la tumba vacía, porque ni siquiera con el testimonio de las mujeres, porque ni siquiera sabiendo que también algunos del grupo fueron a la tumba y que la encontraron vacía tal y como lo habían dicho las mujeres, ni siquiera eso les despertó la fe. Ellos estaban embotados por su melancolía y por su tristeza. Ellos estaban tan abrumados y tan entristecidos que han perdido la fe, que ya no tienen esperanza. Y por eso le dicen a Jesús, aunque ellos no saben que es Jesús, mira, ya ves, todo esto sucedió. Mis hermanos, ¿a qué suena eso? Eso suena como hablamos los seres humanos. Suena como hablamos después de las pérdidas, después de los fracasos, después de que las cosas no han sucedido como nosotros las queríamos y las planeábamos. Nos lamentamos, nos entristecemos, nos atribulamos y creemos que en el lamento, la tristeza y la tribulación, evidentemente Dios no está. Creemos que nos ha dejado de su mano, creemos que está ausente, creemos que la tristeza que estamos viviendo ya nunca, jamás nos permitirá la felicidad. Pero Jesús rompe todo. Y les dice, qué lentos, qué torpes, qué duros de corazón, qué lentos, qué tardos para entender lo que dicen las Escrituras, para entender la palabra de Dios. Es que, a ver, hermanos, Dios nunca nos prometió que el camino de la vida era fácil. Todo lo contrario, Él lo que dijo fue qué angosto y difícil es el camino que lleva a la vida. Qué estrecha la puerta que lleva a la vida. Qué ancho y qué espacioso y qué cómodo es el camino que lleva a la perdición. Pero los seres humanos, incluyendo a estos discípulos de Emaús, insistimos en el camino ancho, insistimos en el camino fácil y cómodo, y hasta le reclamamos a Dios que por qué el camino ancho no se da en nuestra vida. Pero hermanos, Jesús lo dijo que el camino angosto es el camino que lleva a la vida eterna. Pero repito, nosotros los hombres insistimos que el que nos gusta es el ancho, el espacioso, el cómodo, y este es el que lleva a la perdición, ese nos lleva a la vida. Con razón le dijo a estos discípulos, y obvio también nos dice a nosotros cuando tenemos este pensamiento, qué lentos, qué tardos, qué torpes de corazón son ustedes para creer lo que dijeron las Escrituras, porque el único camino que lleva a la gloria es el sufrimiento. Te pregunto, querido hermano, querida hermana, ¿ya te diste cuenta que el sufrimiento no es un evento de mala suerte en la vida? ¿O sigues insistiendo en que es lo peor de lo peor? Porque si sigues pensando que es lo peor de lo peor, entonces te seguirás lamentando, quejando. Seguirás creyendo que tienes todo el derecho a perder a tu fe y a perder tu esperanza. Pero hermanos, el sufrimiento es parte esencial de la condición humana y parte esencial de la vida. Y el sufrimiento aceptado y vivido con amor es el único camino que lleva a la gloria. San Juan de la Cruz decía que nada sabe quien no ha sufrido. Claro. Es que en el sufrimiento ganamos virtudes, en el sufrimiento alcanzamos humildad, en el sufrimiento aprendemos a amar con amor desposeído y con amor que se entrega, en el sufrimiento aprendemos a relativizar las comodidades y el bienestar del mundo, en el sufrimiento es donde aprendemos a tener la capacidad de sencillez y de simpleza del alma, en el sufrimiento nos aferramos a lo verdaderamente importante. El sufrimiento nos libera de nuestro egoísmo, de nuestra arrogancia, de nuestro orgullo y de nuestra soberbia. El sufrimiento nos despoja de nuestra codicia y de nuestra avaricia. El sufrimiento nos hace dar cuenta de la ridiculez y de la inutilidad de la abundancia humana y de la lujuria humana. El sufrimiento aquieta nuestras iras y descubre nuestra ternura y nuestra capacidad de dar afecto y cariño gratuito. El sufrimiento nos desapereza de la vida comodona y plácida que nos quiere vender el mundo. Y el sufrimiento nos da nobleza, dignidad y grandeza humana. Solo en el sufrimiento aprendemos a ayudar, a acompañar y a servir a los que sufren. El que no sufre nada sabe, es un ignorante. Y eso no quiere decir que sea bueno sufrir, no, todo lo contrario. El sufrimiento es penoso, desagradable, difícil. Pero el sufrimiento es la gran oportunidad de aprender aquello que nos enseñó Jesús, que cuando se hizo hombre vino a sufrir. Porque Dios, como es amor, sabe sufrir y sabe enseñarnos a sufrir el sufrimiento. Y ese es el camino que lleva a la gloria, y eso es lo que enseñan Moisés y los profetas, porque toda la palabra de Dios nos enseña a vivir el sufrimiento como camino para la gloria. Por tanto, de ahora en adelante, cada vez que te acerques a la palabra, pregúntale a la palabra cómo vivir las penas de la vida, porque uno no necesita sabiduría para vivir los gozos de la vida. Los gozos son fáciles de vivir. ¿Que te aplaudieron?
Ah, bueno, te aplaudieron, que te felicitaron, que una cosa salió bien, maravilloso, que ganó el equipo de tu alma, que tienes salud, que hoy no te duele nada levantarte. Eso es fácil de vivir. Pero la vida está llena de lo otro, llena de penas, de dolores, frustraciones, llena de noticias y realidades que no salen bien, llena de fracasos. Y entonces en esos momentos es cuando uno necesita que la palabra de Dios nos enseñe a vivir el sufrimiento como camino para la gloria. Y cuando uno va aprendiendo poco a poco lo que nos enseña la palabra de Dios, entonces es cuando le decimos a Jesús: quédate, sí, quédate con nosotros porque te necesitamos. Y esa petición les invito a que la tengan en sus labios: quédate conmigo, Señor, quédate con nosotros, la tarde está cayendo y el día ya termina, quédate con nosotros, nuestra vida cada día poco a poco se está apagando, quédate, te necesito, quédate, te necesitamos. Y Jesús se quedará, como también se quedó con ellos, y celebra la liturgia de la Eucaristía, y el partir el pan les enseñó dónde lo iban a encontrar siempre. Y entonces ellos se llenan de gozo y alegría y desaparecen los lamentos y las penas, porque la Eucaristía es el lugar de la alegría, es el lugar del gozo, es el lugar del alimento para un camino que es superior a nuestras fuerzas, es el lugar del alimento para un camino que es demasiado largo para nosotros. Mis hermanos, solamente en la Eucaristía reconoceremos a Jesús realmente como es, y solamente en la Eucaristía Él nos da el pan de la fuerza para recorrer el camino que tenemos que recorrer. Y al igual que los discípulos de Maús, quizás físicamente no veamos a Jesús, pero eso sí, tenemos la certeza de que cada vez que el pan se parte en la Santa Misa, es Jesús quien está ahí presente. Y al igual que los discípulos de Maús, inmediatamente podemos salir de nuestro encierro. Es más, los discípulos caminaron en dirección a Jerusalén para dar crédito de que era verdad, de que en verdad ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y claro, hermanos, pero ¿cómo no correr si les arde el corazón? ¿Cómo no correr si están saciados del pan vivo bajado del cielo? Lo mismo, tú, querido hermano, querida hermana, al alimentarte de Jesús, pan vivo presente en la Eucaristía, ve y camina en la dirección de ese Jerusalén que te está esperando, el Jerusalén de tu familia, el Jerusalén de tu casa, el Jerusalén de tu trabajo, el Jerusalén de tu estudio. Ve y anuncia que Jesús está vivo y que realmente ha resucitado. Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.